Desde que tengo memoria, mi familia nunca ha sido el mejor ejemplo a seguir. Precisamente mi padre. Siempre ha sido un hombre de carácter difícil. Cuando está de buenas, parece. Es un padre y hombre de familia amoroso, bromista y consentidor. Sin embargo, tiene un carácter muy explosivo. Cualquier cosa puede hacerlo explotar, cambiar su carácter drásticamente, haciéndolo gritar con todas sus fuerzas. Además, el hecho de que tenga una voz extremadamente grave no ayuda en absoluto a este hecho. Mi madre, por otro lado, solía ser una mujer sumisa durante mis primeros años de vida, al provenir de una familia donde mi abuelo solía prácticamente torturar a mi abuela cuando ellos eran niños. Aprendió que ser sumisa era lo del día a día. Es difícil ver la realidad de tu familia cuando eres una niña pequeña de apenas unos años de vida. Sin embargo, apenas empiezas a tener razonamiento, todo empieza a ser evidente para ti. Desde que tengo memoria, recuerdo que las discusiones en casa eran de lo más común. Mi papá y mamá gritando al menos 2 veces por semana, aunque siendo justos, era principalmente mi papá gritando realmente fuerte mientras mi mamá apenas si lloraba y se defendía. No me malentienden. Mi padre jamás fue abusivo físicamente. De hecho, puedo jurar que en todos mis años de vida jamás me puso una mano encima. Sin embargo, es el tipo de persona que lo hacía de manera psicológica, emocional y hasta financieramente. Así que aprovechándose que mi mamá realmente no solía defenderse, solía usar los gritos para someterla a ella y a mí. Recuerdo ocasiones en las que papá incluso mencionaba que siempre tendría un cuchillo listo en caso de que mamá decidiera defenderse. Mientras mi mamá lloraba envuelta en sábanas, y yo de apenas unos años de vida, estaba sentada al lado de ella, llorando sin entender por qué mi papá trataba tan mal a mamá. Esta situación duró muchos años, probablemente hasta que yo cumplí 7. En este tiempo mi mamá solía aferrarse a mí como un salvavidas, solía abrazarme con fuerza y no dejarme ir por horas. Pensándolo ahora, esta probablemente sea la razón por la que tengo tanto repudio actualmente al contacto físico sorpresa, ya que era demasiado incómodo tener que estar ahí siendo apretada por mamá mientras ella lloraba tras una discusión con papá, y sin dejarme ir. Finalmente, a los 7 años, como mencioné, mamá tuvo un cambio radical. No fue de un día a otro, pero empezó a defenderse más. Le respondía a papá cuando gritaba. Ya no le avisaba cuando iba a llegar tarde o no. Básicamente dejó de importarle lo que él pudiera decir. Claro que esto no le gustó a papá. Y esa fue de las peores épocas de mi vida. Pensándolo ahora, hubieron muchas situaciones que, viendo hacia atrás, probablemente habrían causado que los servicios de protección infantil hubieran ido por mí durante mi infancia. Por ejemplo, está ese otro momento donde papá se puso realmente histérico cuando mamá y yo llegamos más tarde de lo usual, luego de un día de compras. Cuando papá le gritó a mamá por tardarse demasiado, ella le devolvió el grito diciéndole que eso no le importaba. Así que decidió que lo mejor era someter a mamá contra el sofá, casi ahorcándola mientras yo de apenas 7 años veía y gritaba, sollozando a mi papá que por favor la dejara ir. Y mi papá solamente decidió sonreírme con dulzura y mientras aún sometía a mamá, decirme que todo estaba bien. Claro, papá, todo estaba perfectamente. Por parte de mi mamá, ella ya no lloraba como antes. Por el contrario, lo veía de manera desafiante. Incluso llegó a arañarle la cara realmente fuerte. Por semanas pareció que un gato atacó a papá, y hasta el día de hoy esa cicatriz se ve si lo miras muy de cerca. O por ejemplo, está otra situación en la que durante una pelea en la que ambos se pusieron personalmente histéricos, mamá le lanzaba platos a papá mientras él se defendía con una silla. En algún momento, mamá incluso agarró un cuchillo para amenazar a papá. Todo esto más tarde fue descubierto por mi psicóloga, a quien le conté la situación inocentemente, ya que yo ni siquiera comprendía la gravedad del asunto. La psicóloga habló con mamá sobre lo que le conté, y nunca fui castigada ni regañada, pero tras eso se me enseñó que lo que pasaba en casa se quedaba en casa. Por mi parte, además de desarrollar esa sensación de incomodidad actual al contacto físico, también desarrollé no solo ansiedad severa, sino que también desarrollé una fobia a los sonidos fuertes, en especial a los gritos.
ya que, como dije, los gritos de mi papá eran espacialmente fuertes y duros. También evito los conflictos, ya que la idea de estar en una discusión me provoca pánico y terror, así que prefiero evitar estas situaciones lo más posible. Podría hacer una lista de todas las cosas que desarrollé debido al ambiente en el que crecí, pero sería muy larga. Ahora bien, creo que la parte más perturbadora de todo esto, al menos para mí, es el hecho de que estas discusiones y peleas tan graves ocurrían, por ejemplo, un lunes. Mis papás se ignoraban por 3 a 7 días, y después de hablarían, reirían, o tratarían como si nada hubiera pasado. Llegaba a ser realmente confuso y aterrador ver cómo mamá, quien había pateado a papá, servirle de comer, mientras el que hacía unos días le había gritado una lista de insultos que un hombre jamás debería decirle a su esposa, reírse y bromear con ella. Esta situación fue así y sigue siendo así actualmente. Y las peleas siguen siendo el pan de cada día en casa, ya no son tan violentas. Han pasado años desde que mamá agarró un cuchillo o desde que papá amenazó con corrernos de casa, pero esto en parte ha sido porque desarrollé no solo ataques de pánico y ansiedad, sino que también tengo severos problemas de ira, heredados o aprendidos de papá. Es decir, que mientras antes solía tenerle miedo a papá, ahora sí él grita. Yo grito más fuerte. No estoy orgullosa, ni de cerca, ya que yo odio los gritos y detesto gritar. Pero cuando él grita le regresan a la mente todos esos años de gritos, insultos y violencia, y no puedo evitarlo. También he llegado a gritarle a mamá, ya que ella también puede llegar a tener momentos en que papá está tranquilo y ella es la que empieza las discusiones, aunque esto es menos común. La situación acá es que, a veces cuando trato de discutir todo, este tema con mamá, ella lo minimiza y dice que todas las familias son así, todas se pelean y todas se tienen que volver a hablar. Yo le he dicho que sé que todas las familias tienen problemas, pero dudo que absolutamente todas las familias tengan experiencias como las mías. Tengo amigos que tienen familias disfuncionales como yo, pero incluso ellos llegan a decir que hay cosas que yo he vivido que son realmente fuertes, y no pueden creer que mis papás se hablen como si nada tras todo esto. He tratado de explicarle todo esto a mamá, pero ella dice que deje de exagerar, y es acá donde me pregunto si realmente estoy exagerando las cosas tanto como ella dice. Y a diferencia de lo que muchos puedan pensar, no odio a ninguno de mis dos padres. Quiero decir, a veces me llegan todos estos malos recuerdos a la mente, y debí admitir que quisiera alejarme de ellos unas horas. Pero así como tengo varios recuerdos algo traumáticos, tengo muchos lindos recuerdos. Aunque sé que esto no hace que el abuso y violencia que viví en casa sea menos importante, a veces incluso tengo miedo de lo normalizado que tengo el haber vivido todo esto. Aunque sé que jamás tendría una relación de pareja como la que tuvieron mis padres. Si esta historia logró atraparte hasta aquí, imagina lo que viene después. Tu apoyo hace que pueda seguir contando más relatos llenos de misterio, drama y suspenso. Dale like a este video y cuéntame en los comentarios qué parte te dejó pensando más. Y no olvides suscribirte, porque lo que está por venir no te lo puedes perder.